Bueno, pues vamos a continuar con los oyentes desde Fercán en Manzanares y por supuesto que hay muchas empresas aquí que están exponiendo, pero no solamente de maquinaria, sino también de alimentación. Vamos a hablar de algo que cada vez es más de nuestra tierra. El pistacho. Dicen que es el futuro de las plantaciones en nuestra comunidad. Hombre, desde luego que es un cultivo a desarrollar y a incrementar, no cabe ninguna duda. Conforme está el mercado del pistacho, es sin duda alguna un cultivo muy interesante, ¿eh? Y además para nuestro clima y para nuestro suelo está perfectísimamente adaptado, de manera que es una muy buena alternativa. Hay que tener un poquito de paciencia al principio. Bueno, claro, como cualquier leñoso que pongas. Hasta que claro. produce pasa un tiempo. Claro, pero eso sucede lo mismo con el olivo, sucede lo mismo con la vid, o sea, que es algo a lo que el agricultor manchego está más que acostumbrado. Por lo tanto, a mí me parece una alternativa sin duda muy interesante. Bueno, pues aquí tenemos precisamente a Juan Gallego Arroyo, que es el gerente de Ibero Pistacho, que no es la primera vez que hablamos con vosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Acércate un poquito al micrófono. Bueno, ¿vuestra empresa qué hace en torno al pistacho? Nosotros básicamente nos dedicamos, la base de todo es el asesoramiento, hacemos un asesoramiento para crear explotaciones de pistacho. Y luego mercantilmente pues entramos en lo que es el comercio de la planta, una planta certificada de calidad, que pensamos que es la piedra angular de una buena plantación, y luego terminamos comprando la cosecha. Entonces, el asesoramiento digo que es muy importante porque todavía hay un desconocimiento profundo en la sociedad. Cada vez va existiendo más información, pero aún queda. Hay que hacer mucha inversión, hay que preparar el terreno previamente. Como cualquier plantación que vamos a hacer de un cultivo leñoso, hay que hacer una buena preparación del suelo y luego hacer una plantación que se recomienda siempre hacerla para el otoño, los meses de octubre y noviembre. Esa es la mejor época para plantarlo, ¿no? Es la ideal. Dicen que el pistacho de nuestra tierra es de excelente calidad, ¿es verdad? Lo es cierto. Está considerado como el mejor pistacho del mundo. Bueno, pues yo creo que los agricultores, imagino que cada vez irán siendo más conscientes de que a pesar de que haya que esperar un tiempo a que den producción, ¿cuánto tiempo se suele esperar? Estamos hablando de unos entre 5 o 6 años de entrar ya en una producción industrial. Vamos a tener producción antes, pero no es una producción significativa. En producción industrial son 5 o 6 años. 5 o 6 años. Pero merece la pena porque una planta al final, lógicamente, el resultado y la venta está garantizada. Bueno, garantizado en esta no vida hay nada, pero hay pocas cosas. Una idea que nos marchamos algún día, pero hay un mercado que es creciente, la demanda está creciendo permanentemente. Es decir, la oferta está también creciendo, pero crece aún más la demanda. Tenemos un recorrido muy largo y muy bonito para el pistacho y sobre todo en Castilla-La Mancha porque es una zona climatológicamente y en suelo ideal, como antes ha dicho el compañero. Entonces, animarías a los agricultores a que apuesten por plantar pistacho en su tierra. Animo a los agricultores y animo a los que no sean agricultores, porque gracias al pistacho yo empiezo a tener clientes que nada tienen que ver con la agricultura, que están viniendo, que están invirtiendo en tierras y que les estoy asesorando para que puedan tener su explotación de pistachos. Bueno, pues espero que se os dé muy bien en Fercán porque este es un buen escaparate, ¿no? Para daros a conocer. Lo es una feria para nosotros muy interesante y la estamos aprovechando. Muchísimas gracias a Juan Gallego Arroyo, gerente de Ibero Pistacho, que hoy también ha estado en el stand de Fercán en la COPE, aquí en Global Caja, como hacemos todos los años.